Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos para escuchar unas historias de terror. Hola amigos, bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión estoy aquí solo en casa y quiero aprovechar para contarles algunas cuantas historias de terror que le han ocurrido a mis familiares. Estas historias mis parientes me las contaron cuando ya era un niño y me dejaron muy marcado, iniciando mi gusto por las cosas del terror. Estas historias ya las he contado antes en el canal de mi maestra Anima Rose y también las he contado con mis colegas de La Carroza Podcast. Y esta vez quiero contarlas aquí en el canal para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar estas pequeñas historias. Así es que vamos a escuchar unas cuantas historias de terror. Esta historia comienza cuando mi abuela recién llegó a vivir a esta casa donde actualmente yo vivo. Esta casa antes le pertenecía a ella. Ella cuenta que por aquellos años la colonia apenas comenzaba. Así es que había mucho terreno baldío, mucho despoblado, una que otra casa en construcción. Era lo que comúnmente se suele ver en una colonia que apenas va comenzando. Ella cuenta que para ir al molino tenía que levantarse bastante temprano, a eso de las 5 de la mañana, cuando todo estaba aún muy oscuro, y tenía que caminar desde aquí hasta la siguiente colonia para llegar al molino. Para esto, esta colonia antes estaba dividida por un río de aguas negras, que era lo que dividía a una colonia de la otra. Y en este río había un puente que la gente cruzaba comúnmente para llegar de una colonia a otra. Un día, ella salió como muchas de esas veces en las que iba al molino hacia la otra colonia. Se encaminó como si fuera un día común, aún muy de madrugada, todas oscuras. Y cuando se disponía justo a cruzar ese puente por el que tenía que pasar, dice que al ir caminando, a lo lejos, vio que en el puente había una muchacha. Se le hizo bastante extraño que una muchacha estuviera sola a esas horas en ese puente. Pero pues no quiso darle mucha importancia, tal vez era pues alguna chica que tal vez también iba al molino, qué sé yo. Quiso tomarlo con calma y siguió caminando. Siguió su rumbo sin prestarle mayor importancia. Lo que empezó a llamarle la atención es que esta chica estaba sentada en la orilla del puente, pero se estaba peinando. Mi abuela pues sí se extrañó mucho con ese detalle, pero pues bueno, tal vez la tachó de que a esta chica pues no sé, le faltaba tal vez un tornillo. Quiso tomarlo de manera pues lógica, no le prestó atención y siguió con su camino. Cuenta que al irse acercando poco a poco al puente y a la chica, empezó a notar que cada vez que la chica pasaba el peine por su cabello, el cabello le brillaba como si fuera de oro. Con cada cepillada, el cabello brillaba más y más. Para ella fue un detalle bastante curioso, extraño, pues ¿qué tendría ese peine para que el cabello le brillara así? Pero mientras iba absorta en ese pensamiento del cabello de la chica, sus pasos empezaron a hacer ruido. Y al estar ya cada vez más y más cerca de esta chica, la chica se percató de la presencia de mi abuela.
Para esto la chica ni siquiera volteó a verla. Por lo oscuro y aún por la distancia que faltaba para que mi abuela estuviera cerca de esta chica, mi abuela no podía verle la cara. Entonces esta chica, al escuchar que mi abuela se acercaba, dejó de cepillarse de golpe. Bajó sus brazos, se puso de pie, justo en la orilla del puente, y así sin más, se tiró al río. Mi abuela se impresionó tanto que corrió para ver si podía auxiliar a la chica que se había lanzado al río. Pero su sorpresa fue muy grande cuando llegó al río y vio que la chica no había caído al agua. En lugar de eso, esa chica iba alejándose, flotando por encima del agua. A mi abuela le dio tantísimo miedo que mejor se regresó corriendo a casa, y cuenta que desde ese entonces ya nunca volvió a ir al molino desde tan temprano. Esta historia me la contó mi abuelo hace mucho tiempo. Él cuenta que en una ocasión lo habían invitado a una fiesta. A él le encantaba pues ir a las fiestas, tomar, divertirse, así es que pues él aceptó con gusto ir a la fiesta. La fiesta se llevó a cabo por la colonia Talpita, así es que para donde él vivía pues no representaba mucha distancia. Mi abuelo llegó a la fiesta sin más y empezó a disfrutar del ambiente. Estuvo ahí durante muy buen rato, tanto que se le hizo bastante tarde. No alcanzó transporte. Y como su casa no quedaba muy lejos del lugar de la fiesta, pues él decidió simplemente regresar caminando. En aquel entonces la ciudad no era tan peligrosa como lo suele ser hoy en día, así es que no vio mayor problema con regresar caminando desde la fiesta hasta su casa. Cuenta que al irse adentrando poco a poco hacia las calles de la colonia, estaban totalmente solas, porque ya era bastante de madrugada cuando él iba caminando. Dice que de pronto, en una de las cuadras, salió un señor, bastante elegante, con bastón y sombrero de copa, un catrín. A él se le hizo bastante extraño ver a una persona tan elegante a esas horas caminando solo por la colonia. Aunque después quiso pensar con lógica y pensó que tal vez pues era alguna otra persona que también venía de alguna fiesta y venía pues de manera muy elegante, caminando tal vez para su casa. Así que trató de no darle importancia y él siguió con su camino. Mi abuelo comenzó a caminar, pero para esto, el catrín, por la cuadra de enfrente, empezó a caminar a la par de él. Mi abuelo no lo tomó como que muy raro, salvo por un detalle. El catrín, mientras iba avanzando, iba bailando y girando su bastón, muy alegre, muy vivo, muy enfiestado. Mi abuelo pensó que tal vez catrín estaba bajo los efectos del alcohol. Posiblemente venía demasiado enfiestado, muchísimo más que él. Así que pues bueno, trató de no tomarle importancia y sigue avanzando. El catrín seguía avanzando a la par de él por la cuadra de enfrente, girando su bastón, bailando, sujetándose el sombrero, haciendo pasos con los pies. Fue un espectáculo bastante extraño, poco peculiar, mientras mi abuelo simplemente seguía caminando y viéndolo de reojo. Al llegar a la siguiente esquina, el catrín se cruzó la calle y pasó justo enfrente de mi abuelo. Mi abuelo por un instante se puso en alerta, creyendo que tal vez era alguien que quería asaltarlo o hacerle algo malo. Pero para esto, el catrín simplemente lo pasó de filo y siguió caminando por esa cuadra, adentrándose poco a poco sin dejar de bailar, hasta perderlo de vista.
Mi abuelo, ya más aliviado, pues decidió continuar con su camino, pensando que ya se había quitado a esa persona extraña que venía caminando junto a él. Así es que siguió caminando en línea recta hasta su casa. Su sorpresa fue muy grande cuando, al llegar a la siguiente esquina, el Catrín salió en la siguiente cuadra. Mientras mi abuelo solo caminó una cuadrita en línea recta, el Catrín le dio la vuelta a toda una manzana y lo alcanzó. Fue algo que le impactó muchísimo porque pues no veía posible que alguien pudiera moverse tan rápido para alcanzarlo mientras él solo caminaba una cuadra y el Catrín rodeaba la manzana completa. Para esto, el Catrín se fue nuevamente a la acera de enfrente, sin dejar de bailar, sin dejar de girar su bastón, sin dejar de sujetarse el sombrero. Mi abuelo, ya más desconfiado, sin quitarle la mirada de encima, continuó caminando, otra vez en línea recta, mientras el Catrín, por la acera de enfrente, iba con su paso de baile, girando el bastón, sosteniéndose el sombrero, muy alegre, muy bailarín. Al llegar a la siguiente esquina, el Catrín volvió a hacer lo mismo. Vuelve a cruzarse hacia enfrente, hacia donde estaba mi abuelo. Mi abuelo, una vez más, se quedó quieto, esperando a ver si el Catrín se atrevía a hacerle algo esta vez. Pero nuevamente, el Catrín volvió a pasarlo de filo, nuevamente adentrándose hacia la cuadra que estaba hacia un lado. Mi abuelo, ya con los nervios a flor de piel, decidió correr. Aceleró el paso y corrió para que en la siguiente cuadra el Catrín no lo alcanzara. Al llegar a la siguiente cuadra, bastante agitado, mi abuelo volteó en dirección hacia la cuadra por donde se había ido el Catrín, fijándose que no estuviera ahí nuevamente. Para su alivio, esta vez el Catrín no estaba. La calle estaba totalmente vacía. Mi abuelo se sintió bastante aliviado, pensando que se había deshecho de él. Pero mayor fue su sorpresa cuando, al voltear hacia el otro lado, el Catrín estaba ahí parado en la esquina, sonriéndole, bailando, girando su bastón y sosteniéndose el sombrero. La siguiente historia le pasó a uno de mis tíos cuando era joven. Él cuenta que tenía una novia por cierto lugar y que para ir a verla tenía que pasar justamente por afuera de un panteón. Para él ya era rutinario ir a esta colonia a ver a su novia y regresarse y pasar por afuera del panteón. Ya era bastante común para él. Cuenta que en una de esas noches, después de haber ido a ver a su novia, él regresaba como cada noche, pasando por afuera del panteón. Pero en esta ocasión, al pasar por afuera de la puerta del panteón, de dentro del panteón salió un niño, cosa la cual sorprendió bastante a mi tío, que se quedó pues en shock de ver por qué tan tarde había un niño saliendo del panteón. Al ver al niño, pues sí se puso un poco nervioso, pero trató de pensar con lógica y trató de hablarle al niño preguntándole: hola niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Pero este niño no le respondía nada. Simplemente se le quedaba viendo, de un modo muy serio, casi inexpresivo. Mi tío le insistió nuevamente que si estaba perdido, él lo ayudaría a llegar a su casa, que él le dijera dónde vivía y que lo llevaría con sus papás. Pero nuevamente el niño solo se le quedaba viendo y no le respondía nada. Para esto mi tío quiso acercarse y tomarle la mano, pero este niño, simplemente igual de inexpresivo, se hizo para atrás.
Mi tío pues ya se empezaba a cansar de que el niño no le respondiera y solo lo estuviera viendo. Hizo el movimiento como que se iba y lo iba a dejar. Para esto el niño reaccionó y empezó a avanzar hacia él. Nuevamente mi tío pues volteó y le dijo nuevamente: ¿En serio, niño? Yo te llevo. Dime dónde vives y yo te llevo con tus papás. Nuevamente el niño, totalmente inexpresivo, solo se le quedaba viendo. Para esto, a mi tío ya le empezó a entrar la desconfianza, los nervios y un poco de miedo. Y pues su espíritu bondadoso de querer ayudar al niño se le desapareció y decidió emprender el camino y dejar ahí al niño. Cuando él empieza a avanzar, el niño comienza a caminar detrás de él. Esto puso aún más nervioso a mi tío, el cual empezó a acelerar el paso, y el niño también empezó a acelerar el paso. Cuando mi tío vio que el niño ya lo seguía a un paso más veloz, no pudo evitar que el miedo lo invadiera y se echó a correr. Mi tío iba corriendo a toda velocidad por la cuadra del panteón. Cuando volteó a ver si el niño aún lo seguía, fue grande su sorpresa al descubrir que el niño aún seguía detrás de él, pero no iba corriendo. En esta ocasión, iba flotando. Mi pobre tío corrió lo más que pudo, tratando de dejar atrás aquella aparición que lo había aterrado tanto. Y cuenta que al llegar a la esquina del panteón, él cruzó la calle y siguió corriendo. Y al voltear nuevamente para ver si el niño aún lo perseguía, descubrió que el niño se había quedado parado en la esquina justamente donde termina el panteón. Esta última historia le sucedió a mi bisabuelo hace muchísimo tiempo y nos ha pasado esta historia de generación en generación. Él contó que cuando era joven venía de una fiesta. Venía algo alegre, pero no venía tan ebrio. Así es que pues todavía estaba dentro de sus 5 sentidos. Para esto, él se dirigía ya rumbo a su casa, a altas horas de la noche, y cuenta que en una cuadra se encontró a una chica. Era una mujer joven, muy guapa, de cabello rubio. Pues inmediatamente se robó toda la atención de mi bisabuelo, ya que la chica se encontraba sola y de madrugada en las calles. Al acercarse con ella, pues le habló amigablemente y le preguntó que qué hacía a esas horas por esa calle, que no eran horas para que una muchacha anduviera sola de noche. La chica le respondió que pues que iba de camino a su casa, pero que no había quien la acompañara y que por eso estaba ahí, porque tenía miedo de irse sola. Mi abuelo, por hacerse el valiente, se ofreció a acompañarla a su casa. Le dijo que él con gusto le iba a acompañar hasta donde ella viviera. La chica le dijo que sí estaba dispuesto a llevarla hasta su casa. Mi abuelo le dijo que sí, que no se preocupara por eso, que él la acompañaría para que no tuviera miedo. La chica pues aceptó, y los dos emprendieron el camino rumbo a la casa de la chica. Se fueron los dos caminando por esas calles oscuras, hasta que llegaron a una casa. La chica le dijo a mi abuelo: «Mira, yo vivo aquí. ¿Gustas pasar un momento? Déjate, te ofrezco una tacita de café por tu amabilidad». Mi abuelo pues aceptó. «Sí, está muy bien». Entraron los dos a la casa. Entraron y había una pequeña sala. Mi abuelo se sentó en uno de los sillones y la chica le dijo: «Espérame aquí, te voy a preparar un café. No te muevas, ahorita regreso». Mi abuelo se puso cómodo, se sentó y se recostó un poco en el sillón. Pero el cansancio y lo que traía de alcohol lo vencieron y se quedó totalmente dormido. El cansancio dejó a mi bisabuelo noqueado
y no supo de él en lo que restó de la noche. Cuenta que de pronto la luz del sol empezó a pegarle en los ojos. Entonces él despertó y recordó todo lo que había pasado, que había ido con esa chica a su casa y que estaba en la sala. Para su sorpresa, al abrir los ojos, se encontró que estaba en un espacio abierto. La luz del día ya le pegaba de lleno. Y para su mayor sorpresa, se dio cuenta de que él no estaba en ninguna casa ni en ningún sillón. Él se encontraba adentro de un cementerio, recostado en una tumba. Y curiosamente era la tumba de una mujer. Él nos cuenta que quizás esa muertita quería llevárselo con. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que estas historias que me han contado mis familiares les hayan gustado o tal vez sacado un pequeño susto. Y de ser así, no olviden dejar su manita arriba de like en señal de apoyo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Y también pueden dejar un comentario de qué les pareció o sugerencias para nuevos videos. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.